Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta ponencia. Hoy vamos a explicar la utilización de este software profesional para el diseño geométrico de carreteras según la norma peruana DG 2018. Para lo cual, este video vamos a dividir en dos partes. La primera parte, que va a ser un preámbulo rápido con un ejemplo, y la segunda parte va a ser la explicación a detalle según la norma, contrastando, para que no quede duda acerca de la utilización de este software. Entonces empecemos con la primera parte, que es el preámbulo. Vamos a elegir un índice medio diario anual de 290 vehículos por día. Luego debemos elegir las pendientes de las secciones transversales. En este caso vamos a elegir el 11 a 50%. Verificamos que si estén en lo que nos ha clasificado. Nos vamos a diseño de planta, elegimos una velocidad 70 km por hora en este caso. Luego nos vamos a secciones transversales, elegimos la capa de rodadura, puede ser pavimento o concreto, tratamiento superficial o afirmado. En este caso vamos a elegir afirmado. La precipitación fluvial, si es mayor o menor a 500 milímetros por año, lo dejamos ahí. Y la inclinación en las bermas, qué tipo de bermas es lo que tenemos pavimentadas, tratamiento, grava o afirmado. En este caso vamos a tener afirmado. Con solo haber llenado esos datos ya tendríamos nuestro resumen de diseño geométrico de carretera DG 2018. Como observamos, el capítulo 1, la sección de clasificación por demanda, es carretera de tercera clase. La clasificación por orografía es un terreno ondulado tipo 2. El índice medio diario anual es de 290 vehículos por día. La velocidad de diseño es 70 km por hora, o velocidad directriz también se le conoce. Ahora, en tangentes, la longitud mínima es de 97 metros, ese es en el mismo sentido. Y en sentido opuesto, la longitud mínima es de 194 metros, la longitud máxima deseable es de 1169 metros. Eso es en tangentes. Ahora, nos vamos a radio mínimo, sería 195 metros, peralte máximo 11 metros. En este caso, bueno, el software nos calcula exacto, pero según la norma es 12 metros. La pendiente mínima de 0.5%, la pendiente máxima excepcional, la pendiente mínima excepcional sería 0.35%, la pendiente máxima de 7% y una pendiente máxima excepcional de 8%, ancho de calzada, el bombeo, el ancho de las bermas, la inclinación de las bermas y las taludes. Eso sería respecto al resumen que nos muestra este software profesional. Ahora sí empezamos con la segunda parte del video, en el que vamos a explicar detalladamente y mostrándoles con la norma, que lo tengo en un resumen acá, el manual de carreteras diseño geométrico DG 2018. Entonces, en el capítulo 1 tenemos la clasificación por demanda. Para el ejemplo de este video, vamos a tomar en cuenta un proyecto en el cual nos han mostrado o nos han entregado un plano con todo lo que se requiere
para la evaluación de este proyecto. Entonces, según su diseño geométrico o según la sección de diseño geométrico del expediente técnico, nos indica que el índice medio diario anual es de 280 vehículos por día. De hecho, esto es de acuerdo al estudio de demanda, ¿no?, que viene en el estudio tráfico para el diseño de un proyecto de carretera. Entonces nosotros, al colocar este índice, ya nos clasifica el software que es de tercera clase. Debe tener un ancho de carril mínimo de 3 a 2,50 metros y una capa de rodadura puede ser pavimentada o afirmada. Si nosotros nos vamos al manual de diseño geométrico, como les mencioné, este es un resumen. Nos vamos a la sección donde nos indica que son las carreteras de tercera clase. Nos dice son carreteras con índice medio diario anual menores a 400 vehículos por día, con calzadas de 2 carriles de 3 metros de ancho como mínimo y excepcionalmente de 2,50. Entonces, si nosotros vamos al software, nos indica, ¿no?, ancho carril mínimo 3 metros y puede ser pavimentada o afirmada. Seguidamente nos vamos a la clasificación por orografía. En este caso, a nosotros nos entregaron un plano en AutoCAD, ¿no? Lo han trabajado en el programa Civil 3D. En este caso lo han trabajado en un programa AIDC. Puede ser trabajado en cualquiera de los programas o softwares que utiliza para el diseño en computadora. Entonces nosotros, para verificar la pendiente de la sección transversal, simplemente, como nos han entregado explotado ya en un formato AutoCAD, nosotros cogemos línea, hacemos línea y perpendicularmente jalamos una línea respecto a la curva de nivel en el que iniciamos, colocamos 10 metros. Entonces vamos a saber que en 10 metros se tiene un desnivel de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 metros en 10 metros. Quiere decir que tiene un desnivel de 70%, ¿no? La pendiente de la sección transversal es de 70%. Entonces nosotros nos vamos a nuestro software y la pendiente elegimos de 51 a 100%. Inmediatamente el software nos bota los datos de las pendientes longitudinales que se deben utilizar entre 6 a 8% y nos clasifica el terreno que es de tipo 3, accidentado, ¿no? Si nosotros nos vamos a nuestro resumen del DG 2018, simplemente, como nos indica el software, los terrenos accidentados de tipo 3 varían entre 51 a 100% y sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre 6 a 8%, ¿no? Entonces estamos verificando si nuestro software cumple o no con lo que establece la norma peruana de diseño geométrico 2018. Ahora nos vamos a la segunda parte, en el que ya se elige la velocidad directriz o la velocidad de diseño, ¿no? Debemos tener presente que se clasifican en autopistas y carreteras. Nuestra clasificación es carretera de tercera clase. Entonces elegimos que es una carretera de tipo de tercera clase
y una orografía o topografía accidentado. El software nos da para elegir 3 velocidades. Verificamos en nuestro resumen del DG 2018 en el diseño de la velocidad. Como podemos ver, nos indica que es una carretera de tercera clase y accidentado. Tenemos las velocidades de 30, 40 y 50 km por hora. Y exactamente nos indica que tenemos esas 3 velocidades para elegir a criterio. Recomendaciones según la norma ASTO es que en orografía plana o plano o topografía plano debemos elegir la velocidad más alta, y en la orografía o topografía escarpada debemos elegir la velocidad mínima. Entonces, para este diseño se había elegido, según a lo que nos han entregado el plano, se ha elegido 40 km por hora. Entonces nosotros en nuestro software, nuestra plantilla, colocamos 40 km por hora. Inmediatamente ya nos da la longitud de tangente mínima en un mismo sentido y la longitud de tangente mínima en sentido opuesto y una longitud máxima deseable. Nosotros nos vamos a la norma y ubicamos el diseño en planta. Ubicamos las tangentes mínimas y tangentes máximas. Como podemos ver, para 40 km por hora es de 56 en la mínima, 111 la mínima en opuesta, en sentido opuesto, y 668 la máxima. Nosotros verificamos, nuestro software efectivamente nos indica lo mismo. Verificamos nuestras tangentes. Por ejemplo, acá hay una tangente de 6.50 metros, el cual no está según los parámetros de la DG 2018. Entonces tenemos para observar, el cual se debe levantar esa observación. Los radios mínimos. Tangente, nos venimos a radios mínimos en área accidentada o escarpada. Para 40 metros tiene un peralte de 12, un radio mínimo de 45 metros. Entonces nosotros elegimos accidentada o escarpada y el software nos bota inmediatamente que el radio mínimo es de 45 metros. Entonces, para revisar, nos vamos al cuadro de curvas y coordenadas, en el cual nosotros vamos a ubicar que los radios mínimos deben ser 45 metros. Esta primera no cumple, se observa. La segunda cumple. La tercera, cuarta, quinta, todas cumplen. La curva 12 no cumple. Me imagino que debe ser una curva de volteo. Ojo que este radio mínimo no es para las curvas de volteo más. El peralte, vamos a elegir el tipo rural 3 o 4. El peralte máximo va a ser 11.90, que equivale, según nuestra norma, a 12% de peralte. Nos vamos a verificar. Nos ubicamos en radios mínimos y peraltes máximos para diseño de carreteras. Ubicamos nuestro tipo de topografía, accidentada o escarpada. A 40 tenemos un peralte de 12%. Entonces vemos que sí cumple con la norma nuestro software. Ahora, se puede tener curvas con espiral o, según nuestra norma indica, curvas con
transición. Cuando no aparece acá un dato, quiere decir que no cumple con alguno de los requisitos. Las condiciones para que exista una curva con transición o una curva de espiral debe ser que la longitud de la espiral debe ser mayor o igual a 30 metros. Si cumple, la longitud máxima es de 32.86 metros, el cual en la norma nos dice que no debe ser ni mayor a la máxima ni menor a la mínima. Debe estar dentro del rango de la longitud mínima y la longitud máxima. Entonces, es la condición que no cumple este radio en esta velocidad de diseño. La otra condición que debe cumplir es que la tercera parte del radio debe ser menor o igual al parámetro A. Y este parámetro A debe ser menor o igual al radio, que sí cumple. La otra condición también es que la longitud de la espiral debe ser mayor o igual que la longitud mínima del peralte en por ciento. Eso también se cumple. Por lo que en este diseño de carretera no se tendrá curvas de transición, como lo dice la norma DG 2018, que también se pueden denominar curvas espirales. Todas estas condiciones encontramos ahí en la página 145 de la DG 2018. Al no cumplir con uno de estas condiciones, nuestro diseño de carretera será sin curvas espirales o sin curvas de transición, como dice la DG 2018. Ahora, en el caso de que se tenga curvas espirales o curvas de transición, como dice nuestra norma, se puede prescindir. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos curvas de transición, para un radio de 95 ya podemos prescindir ese espiral. Quiere decir que ya podemos omitir la presencia de curvas de transición. Ahora, nos vamos a las longitudes mínimas de transición de peralte. En este caso va a ser 32 metros. Verificamos en nuestro manual. Ahí está. Para una velocidad de diseño de 40 km por hora y para un peralte de 12% es de 62 metros. Pero este es para una longitud basada de bombeo de 2%. Sin embargo, el de nosotros es de 3%. Con esa variación, nuestra longitud mínima de transición de peralte es de 32 metros, que sumados serían 64 metros, el que tendríamos que ver en el diseño geométrico de carreteras. Ahora, ¿cómo verificamos los peraltes, la longitud mínima de transición de peralte en los planos? Simplemente nos deben mostrar como dato en nuestro cuadro de curvas y coordenadas estos valores que requerimos para revisar. Debe aparecer otras columnas más en las que se especifique la longitud, el peralte, la longitud del espiral, si es que existe, y entre otros datos más incluso. Sin embargo, este plano no nos presenta esos datos, el cual amerita, pues, para que al levantar las observaciones nos acompañe o nos presente con esos datos que requerimos para la revisión. Para este radio y para un peralte de 12%, peralte máximo y radio mínimo, se tiene un sobreancho
de 1.80 metros. De hecho, para el cálculo de este sobreancho se tiene la longitud del vehículo, que es de 7.3 metros, que es la longitud de camión de 2 ejes C2. Tiene 2 carriles, y la longitud total del sobreancho es de 32 metros en cada lado. De hecho, este sobreancho, la longitud, el peralte máximo, varía para cada curva. Por decir, esto no sea 45, puede ser 50, 60, que de hecho estaría dentro del rango. Va a tener distintos peraltes, distintas longitudes de transición de peralte, distinto sobreancho, el cual podemos verificar en esta otra hoja. La velocidad de diseño colocamos 40 km por hora. El número de PI puede ser 1. El sentido, si colocamos 1 es izquierdo, y si colocamos 8 es derecho. En este caso vamos a dejarlo en izquierdo, o nos vamos a la revisión de esta curva que cumplía de 250 metros, la longitud de 32.16. Entonces, la orientación, en este caso no nos lo proporcionan, no nos proporcionan la longitud la orientación, pero sea cualquiera, izquierda o derecha, no va a variar en los cálculos, pero sí en el trazado. Entonces nos vamos a nuestro software, colocamos el radio, en este caso 250, radio 250, inmediatamente nos bota el sobreancho, que sería 50 centímetros a cada lado, el peralte máximo de 4.4%, en este caso no se tiene longitud de espiral, y así para cada curva vamos comprobando cuánto debe ser el sobreancho y el peralte máximo, datos que deben ir en este cuadro de curvas y coordenadas. En esta parte se debe agregar el sobreancho y el peralte máximo. De hecho, nosotros vamos a pedir a los que nos han entregado para que nos complementen esos datos y nosotros poder revisar si están correctamente diseñadas o no. Seguido a ello, ahí termina la revisión del diseño en planta. Luego pasamos al diseño en perfil. Ya con los datos anteriores que hemos llenado, o nos calcula que la pendiente máxima va a ser de 10%. Pero nosotros debemos verificar las distancias de parada, de ida y de retorno, para de esa manera calcular la longitud de curva mínima vertical. Nos vamos al perfil longitudinal del plano que nos han entregado. Esta es una curva cóncava y acá tenemos una curva convexa. Entonces, para verificar si la distancia o la longitud de esta curva cumple con los parámetros según la DG 2018, nos vamos a nuestra plantilla, en el cual vamos a colocar la pendiente. Entonces nos vamos a nuestro plano y verificamos la pendiente de entrada y de salida. Para esta curva vamos a tener una pendiente de ingreso o de entrada de menos 5.70%, el cual vamos a colocar acá en SAG, que es curvas cóncavas,
vamos a colocar menos 5.70%. Menos 5.70%. La pendiente de salida es 0.6%. 0.6%. Inmediatamente el software nos calcula la distancia de parada de ida, que vendría a ser 43. La distancia de parada de retorno, que vendría a ser 40. Y se toma el valor de 43. Ahora, la distancia de adelantamiento, que vendría a ser 170 metros. Entonces, la longitud de curva que requerimos mínimo es de 44 metros. Nosotros nos vamos al plano y verificamos que la longitud vertical de curva, longitud de la curva vertical, es de 60 metros, el cual sí cumple con lo establecido según la norma de G 2018. Y eso verificamos. Se dice que para 40 km por hora tenemos 9, 8, 9, y para carreteras de tercera clase de orografía 3, 10% de pendiente. Luego vamos a verificar esta curva convexa, el cual tiene una pendiente de entrada que es de 0.6%, convexa, que en inglés vendría a ser crest. Colocamos el dato de 0.6% en la entrada, la pendiente de entrada, y en la pendiente de salida colocamos menos 8.70. Menos 8.70%. Entonces inmediatamente el software nos calcula que la distancia de parada de ida es de 45 metros, la distancia de parada de retorno 40, y se toma el valor de 45, y la distancia de adelantamiento de 170 metros, implicando que nuestro K va a ser 30.65 y nuestra curva mínima debe ser de 285 metros. Inmediatamente nosotros verificamos si cumple o no. Verificamos que es de 90 metros la longitud de curva, el cual no cumple según los parámetros del DG 2018, el cual nosotros vamos a observar y que tienen que regularizar según lo que establece la DG 2018. Y así podemos verificar todas las curvas existentes. Pues hacemos un muestreo, ¿no? Las curvas que vemos que nos parece que tiene un mal cálculo, lo colocamos a nuestra plantilla y lo verificamos. Y con eso sabremos si las curvas están diseñadas según la norma peruana o simplemente no están cumpliendo, el cual se tiene que regularizar. Luego pasamos a la parte de secciones transversales y automáticamente el ancho de calzada nos bota que es de 6 metros. Verificamos en la norma para secciones transversales. Acá tenemos los anchos mínimos de calzada en tangente. Para 40 km por hora tenemos 6 metros para las carreteras de tercera clase de orografía 3. Entonces vemos que el software sí cumple con lo que establece la norma peruana. Bermas 0.5 a cada lado. Verificamos en la norma. Bermas, ancho de bermas, tenemos que para una velocidad de 40 km por hora va a ser, para una orografía de 3, 50 centímetros. Entonces también son datos según la norma. Ahora, para el bombeo, si elegimos tratamiento superficial, pavimentado o de concreto,
En este caso vamos a elegir nosotros afirmado. Nos dice la norma que debe tener un bombeo de 3%, menos 3% a cada lado. Entonces, si nosotros verificamos en la norma, vemos que para afirmado es de 3 a 3.5% para una precipitación menor a 500 milímetros por año. Ahí está. Entonces, ahora en las bermas. En las bermas vamos a determinar si es césped o afirmado o pavimentado. En este caso es grava o afirmado. Nos dice que debe tener un bombeo de 6% las bermas. Finalmente nos vamos al resumen de nuestro software, el cual nos bota ya automáticamente. Tenemos por capítulos, el cual estos datos nos va a servir para diseñar nuestra carretera, para verificar un expediente que nos hayan entregado, como el que hemos hecho en este ejemplo. Ahí tenemos en el capítulo 1, que es la clasificación, capítulo 2, que viene a ser específicamente según al índice medio diario anual, la determinación de la velocidad de diseño. Y en el capítulo 3, todo lo que es el diseño en planta, como las tangentes mínimas, máximas, los radios mínimos, peraltes máximos. Sabemos que este peralte máximo y el radio mínimo es de toda la carretera, pero cada curva sabemos que tiene un peralte máximo, cada curva. Para eso les hemos mostrado la parte en la que podíamos verificar para cada curva según la longitud y el radio. El perfil, las pendientes mínimas, máximas, excepcionales, el ancho de calzada, el bombeo, las inclinaciones de las bermas, ancho de las bermas, las taludes. Todo este resumen nos va a botar este software después de haber llenado las otras hojas de cálculo. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención y con nosotros será hasta una nueva oportunidad en el que expondremos de los nuevos softwares, por ejemplo, del cálculo de tráfico. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.